¡Viva el vino! ¡Viva el dinero! ¡Viva! Qué grande, no teníamos esta versión de Elvis, ¿eh? No teníamos esta versión de esta canción de Elvis diciendo ¡Viva el vino! Sí, además con un estilo country, ¿no? De Sí, música para mí es más mexicano, pero sí, tipo charro, mariachi. charro, ¡Viva el chamaco. vino! Sí, Y señor. decimos ¡Viva el vino! Porque acaba de llegar señor. nuestro amigo Rubén Sí, Poncio. señor. Bienvenido. ¿Qué tal, muchachada? Que hoy no vino con las manos vacías hoy. Y hay que decirlo, ¿eh? Vino. Mira, ¿se puede mostrar la marca? Pero por supuesto. Mostramos claro. la marca, mirá. Es una gentileza, además, de los amigos de Santa Rosa. Esto me Ah. dice, che, vas a ir para allá. Bodegas y Viñedos Santa Rosa Ah, desde mirá. 1891. Familia Pasadores, bueno, Juan Bien. José. Son los dos distintos. El mío Son es un distintos. Tanat Premium. Mirá. Y el tuyo es un Merlot. El mío es ¿no? un Merlot Premium. Sí, la- porque él de- tiene para dar más delicado. Exactamente. Sabiendo eso, habiéndolo. Bueno, muchas podido gracias, constatar, muchas por favor, gracias. por No era No banca, necesario. no banca un vino. Bueno, es un Ya tema. lo va a hacer, ya va a bancar. Yo te hago una pregunta, es una buena pregunta, buen comentario el de Fernando. ¿El paladar se va acostumbrando a distintos tipos de vino o Por es un supuesto. tema de gustos? Por supuesto. A la larga, después vos vas a decantar para el vino que más te gusta. No necesariamente porque vayas acostumbrando el paladar a un vino muy fuerte, muy tánico, muy astringente, ese va a ser a la larga el que te va a terminar gustando, ¿no? Ajá. Lo que sí parece claro que ante una boca virgen, en ese sentido, Sí. un vino demasiado fuerte, demasiado con un cuerpo demasiado tánico, ¿no? Sí. Evidentemente no va a ser lo primero o muy ácido, por ejemplo, ¿no? En los vinos blancos y todo, no va a ser lo que Bueno, más puedas apreciar. El hasta otro, día no pase un tiempo. el otro día me diste a probar un par, ¿no? Y uno yo te dije, me resulta un poco ácido. Exacto, me acuerdo. exacto. Yo, mira, cuando estuve en su momento, por ejemplo, no había todavía ahondado más en el tema de los vinos y estuve en el País Vasco y tomé el famosísimo Chacolí de los vascos y me pareció vinagre. Claro, Y- claro. Y hoy en día, después lo probé, después que pude acostumbrar un poco más el paladar, y realmente es un vino sumamente disfrutable. Pero bueno, de nuevo, no quiere decir con esto que cuando vos acostumbres el paladar te van a gustar solamente los vinos fuertes, Claro, ¿no? claro. Pero vas a poder apreciarlos de diferente manera. Bien. Rubens, vos hoy nos habías anunciado hablar de tipos de vinos. Tipos de vino, sí, porque me parece interesante empezar por lo menos a hurgar en una primera instancia, porque nos podemos pasar 2 días enteros hablando, hay 1000 clasificaciones posibles y no es la idea, acá no es hacer una charla técnica, o no tan técnica por lo menos, Sí. pero por lo menos, al menos los más elementales, los que más están al alcance nuestro y que podemos identificar. Ujú. Así que... ¿Cuántos estamos tipos con el- hay? mirá, Estamos está por arrancar Uruguay. Estamos atentos Vamos al a estar satélite, atentos, sí. al satélite en Lille, para ir viendo. Con el enviado especial Seguro. mandaste al presidente. Sí, Luis Lacalle. Mandamos al Bien, presidente, ¿cómo- sí. cómo? Lacalle ya nos dijo que en 10 minutos arranca. Bárbaro. ¿Cuántos bueno. tipos de vinos hay? Yo qué sé, 1000. Ajá. Así que vamos a Pero empezar hay- por empezar algunas de las algunas Claro, hay 4 o clasificaciones. 5 que son las más famosas, Porque ¿no? además depende, por ejemplo, podemos clasificarlos por color, Ajá. podemos clasificarlo por la cantidad de espuma. Podemos mirá. clasificarla por espuma, quiero decir, si tienen o no tienen burbujas. Claro. Podemos clasificarlos por si son jóvenes y son viejos. Ajá. Por secos o por dulces. La- por la- licoros. La clasificación más popular es la de tinto, Exacto. clarete, blanco y no sé cuál. Sí, tinto, porque rosado. clarete rosado. Tinto rosado y blanco. Y ¿no? blanco. El clarete no ha tenido muy buena prensa, pero Claro. no quiere decir Pero por es eso el que sea un rosado el vino- clarete, ¿no? ¿O no? No exactamente, Ah, pero bueno, son primos hermanos, ¿no? Claro, claro. Son maneras diferentes de vinificar. Sí, sí, pero bueno, la clasificación más que todos conocemos, yo te pregunto cuántos tipos de vino conocemos, me vas a decir 3. El blanco, el tinto y el rosado. Exacto. Pero bueno, si yo te digo, muchachos, ¿saben lo que es un vino tranquilo? ¿Qué? Que no se pelea con nadie. Que no sale muy seguido. Ahí está. Que se queda en casa. Se queda en casa los fines de semana. Ahí está. El 90%, por no decir 95% de los vinos que tomamos son vinos tranquilos. ¿Por qué? Porque se dice un vino tranquilo, un vino que no tiene burbujas. Ah, mirá. Y ahí entramos en otra clasificación. Entonces dijimos, bueno, blanco, rosado por el color, pero después por las burbujas. Los que no tienen burbujas, absolutamente, porque en su fermentación todo lo que era el gas carbónico, ustedes saben, y si no saben les cuento, que la fermentación produce 2 cosas. La fermentación es el azúcar que por el efecto de las levaduras se transforma en alcohol.
no solamente en alcohol, se transforma en alcohol y en gas carbónico. Lo que pasa que, como los tanques son abiertos, tienen lo que se llaman las troneras, por ejemplo, arriba por donde, el gas se va en una primera fermentación. Y por eso es que nosotros no lo percibimos. Pero en toda fermentación se produce ese gas carbónico. Entonces después entramos a la otra categoría, que son el champán o el vino espumoso. Claro. Saben que champán es una zona, es una región. Solamente, ¿no? No se puede decir acá. Igual acá se le dice. Acá le decimos, sobre todo porque queremos sacar chapa también, ¿no? Sí. Che, mirá, te voy a invitar con un champán. Pero O una champaña. Sí, pero en realidad se le tiene que decir como. Solo champán. Champán Es un espumante. 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 ¿Espumante o espumoso? Espumoso. Ahí sí. está. Porque champán es de la región de Champán. De la Champaña. Champán es de la región de Champán, que está en el norte de Francia, por tanto es un clima frío, está cercana a París, encima de Borgoña. Ahí y como donde está la calle ahora, sí, allá al norte, en Lille, cerca de Lille. Exacto, y tenemos y justamente el champán se hace con. ¿Está ahí el presi? No, están mostrando las banderas en el estadio y la llegada de la Si selección te dicen que de Uruguay. diga la formación de Uruguay, estamos en el horno, ¿no? Sí, porque yo no tengo idea quiénes juegan, quiénes son, dónde juegan. Ya te escuché, sí, que no es tu de deporte. Rugby de rugby no. Entonces, bueno, justamente en Champán es una zona fría, por tanto, las uvas que se cosechan son uvas de zona fría. El Pinot Noir son uvas que se cosechan con una acidez, de manera más o menos temprana, ¿no? Pero bueno, Champán en Francia, pero Prosecco en Italia, que es el espumoso de Italia, se llama Prosecco, no son las mismas cepas, ¿eh? Mirá. En Cava, en Barcelona, en Francia, en España, Cava habrán escuchado, ¿no? Sí. Bueno, Cava, por ejemplo, son otras cepas, Parelada, Sareló, Macabeo, y en Champán es Chardonnay y Petit Noir y Pinot Noir y Petit y Meunier. Pero esos son tipos de uva. Tipos de uva. Pero entonces ese espumoso se llama champán en Francia, cava en España, prosecco en Italia, y tiene, dependiendo de otros lugares del mundo también, hay diferentes apelaciones específicas que hace. Pero bueno, eso era, ahí ya entramos en una. Ahora, si hablamos de champán y queremos seguir haciendo, o espumoso, y queremos seguir haciendo divisiones, podemos seguir. Si yo te digo un vino de aguja, ¿les digo un vino de aguja? No tengo la más mínima idea. Mirá, ¿viste? Y es un vino que tiene una cantidad de burbujas menor, chiquita, apenas. Vos me vas a decir el frisante. No, el frisante es otra cosa. El vino de aguja es, y dentro incluso de los champán o de los espumosos, vos tenés diversas maneras de vinificar para lograr esa espuma. Yo insisto en que no quiero ser muy técnico, pero no tengo más remedio que comentarles un poco a grandes rasgos de qué es el champán, por qué sale la espuma. El espumoso, una vez que se hace, que se obtiene el vino primero, que dijimos, en este caso Chardonnay y Pinot Noir, se envasa en la botella y se le agrega a esa botella lo que se conoce como licor de expedición, de tiraje. ¿Qué es? Básicamente es una mezcla que contiene básicamente azúcar y levaduras. ¿Qué produce eso? Produce una segunda fermentación, ¿de acuerdo? A esta vez adentro de la botella. Y como la botella está tapada, esta vez el gas no se va a ir, va a quedar ahí, y es lo que después nosotros conocemos como, está la toma de espuma, hay diferentes procesos por lo cual pasa ese espumoso para después quedar en lo que nosotros conocemos. Eso se le hace, entonces, botella por botella. Botella por botella. Eso que dijiste es lo que diferencia fundamentalmente el método champenois, que es esto que yo les estoy comentando, que es botella por botella. Ese es el método champán. Sí, se llama método champenois. Así que sí, básicamente eso, pero se conoce en el mundo como método champenois. A diferencia del método Charmat, que es también una segunda fermentación, pero dentro de tanques. Ya no es botella por botella, pero esa apreciación que hiciste es muy importante, porque cada botella de champán es un universo independiente. Claro. A diferencia de lo que pasa con los vinos, que vos los fermentás, los criás en barricas y después los envasás y todas las botellas son iguales, y la única diferencia que van a tener va a ser en la crianza, digamos, o cómo las guardes. El champán, cada botella es un universo, fermenta de manera diferente, en fin. O sea, que yo puedo, a ver si entendí, pero eso incluso hay diferencia de marcas también, por ejemplo, ¿no? Hay que hablar, no es lo mismo un espumante de marca tal que de tal. Pero incluso dentro de la propia marca, entonces vos me estás diciendo que una botella puede ser, leves diferencias, me imagino,
entre uno y otro. Dentro de la misma marca pueden haber 1000 diferencias. Lo que yo te digo es que dentro del mismo tipo, dentro de la misma variedad, dentro del mismo dosage que se llama, Sí, a eso lo que me tiene refería. pueden ser Quisimos hacer exactamente todo el igual mismo vino. y no es lo mismo. Exactamente el mismo vino y No y es. no son exactamente Mirá, iguales. mirá. Por esto que yo te decía. Ahora bien, normalmente lo ideal es que tengan un trabajo homogéneo que permita que no haya diferencias, por lo menos diferencias demasiado sustanciales. Claro, porque ¿no? si yo elegí esta porque me gustó y es después diferente a la que tomé hace un mes, me voy a decir, pero esto no es lo mismo. Claro. Ahora, siguiendo con esta cuestión para que vean cómo se van abriendo, cómo se va abriendo ese árbol, decimos, dentro del champán que hicimos con Chard, dependiendo la cantidad de licor de expedición que le pongamos, le hace azúcar adicionado, después es si el champán va a ser demi-sec, va a ser brut, va a ser extra brut, o va a tener o va a ser el Brut Natur, que es el que no tiene ninguna adición de azúcar. ¿Y la diferencia está en qué entonces? En la cantidad de En la azúcar cantidad que se le de azúcar. adiciona. Ajá. Una vez que se hizo, que se terminó de hacer esa segunda fermentación, que pasó por todos los procesos, que tomó la espuma, las burbujas, que está en su punto óptimo, mediante un sistema que se llama deshuello, se le sacan las levaduras sobrantes, no podemos acá explicar en detalle, se le sacan esas levaduras, se congela la punta, se le sacan esas levaduras, y ahí se le agrega el azúcar, para decirlo de una manera sencilla, que va a hacer que ese champán sea, como te decía, demi-sec, que es el más dulce, o en realidad empezando al revés, Brut Natur, que es el que no tiene azúcar, después viene el Brut, extra Brut, demi-sec y así. O sea que champán dulce no hay. No. ¿Qué es lo que hay dulce? ¿Moscato? ¿Qué es eso? Bueno, seguimos con otra clasificación. Hablemos de los vinos secos y los vinos dulces. Ajá. Saben ustedes que los vinos, salvo esto que yo les estoy comentando, a los vinos BCP no se les puede agregar azúcar. Exacto. No se les puede agregar azúcar, es una de las condiciones, salvo, a ver, si nos ponemos a hilar fino, hay un proceso que se llama chaptalización, que no es el motivo de esta charla, Claro. donde hay algunos lugares donde no se llega al tenor alcohólico que se necesita y se le está agrega. permitido, pero no es la regla. No se le puede agregar azúcar salvo estas cosas que yo les estoy contando. ¿De dónde sale el vino dulce entonces? ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí están los famosísimos cosecha tardía. Eso sí escuchaste hablar. Sí, señor. Uva casi podrida. Bueno, te diría que el casi se lo saques en algunos casos. Uva Porque podrida. si yo te digo Botrytis. Qué rico que... Bueno, la Botrytis es un hongo que lo que hace pudre la uva. Sí, señor. Ahora, con elegancia. No, Se más bien. llama podredumbre noble. Claro, no que estamos es- hablando no es acá que de una esté- uva sí, podrida. sí, Claro, no es que está estropeada. Ahí Mucho está. menos. Exacto. Es más, el término técnico es ese, podredumbre noble. Mirá. Entonces, La imagen es que está podrida. totalmente. Si cualquiera de nosotros va y dice, sacame esos 2 racimos y traelos, los saca y dice, no, los tiré porque estaban feos. Y ni que hablar si es una uva que el hongo llegó a esa podredumbre, la deshidrató, como tal, el tenor de azúcar que tiene es mucho más alto Claro. que la que tiene la media, Claro. entonces vos vas a lograr un vino bastante más Claro, alto. claro. Esa es una de las maneras de tener el vino dulce. Otro es cosecha tardía, o sea que vos no le ataca el hongo, pero tiene una sobremaduración. Más bien, si la recontramadura. La- La artritis es muy rico. El Botrytis noble. ¿Sabés que tengo la idea de que cuando vino el Papa acá, Juan Pablo II, Sí. uno de los vinos con lo que lo invitaron fue con un Botrytis. Botrytis noble acá de Ajá. una conocida Mirá. bodega. Sí, Seguimos sí. con las clasificaciones. Seguimos. Los licorosos. Por ejemplo, bueno, los más clásicos, el Jerez. El Ujú. Jerez, el que es originario de Jerez de la Frontera, de Andalucía, de España, ¿no? O el Porto, ahí vos te vas a sentir más identificado. Sí, señor. El famosísimo Porto. Sí, señor. Lo que no sé si sabías que tienen el privilegio de ser la primera denominación de origen del mundo. Mira. Sabés que cada uno de los lugares, Borgoña, Burdeos, Sí, esto, sí, lo otro, sí, papá, sí, que sí, se sí. llama DOC o AOC, Ajá. apelación de origen, Sí, sí, sí. denominación de origen controlada. Porto es la primera Mira. denominación de origen del Mira. mundo. La ¿Qué? última vez que estuve allí, probé y traje, lo perdí, no sé dónde quedó, algo que no me acuerdo qué era, pero era una mezcla, en el paladar era mezcla de vino y aguardiente. Riquísimo. Sí. Me Riquísimo. imagino. Y como vi que era un espécimen extraño para nuestro, traje un montón de botellas y se ve que o las dejé, no las despaché, las dejé, no sé, que me di cuenta cuando llegué al Uruguay que no las tenía.
¿Sabés que es que una era- modalidad usada esa, ¿no? Del Mirá, agregarle mirá. el aguardiente. No tenía idea y además no sabía primero que se podía y segundo que si te lo dicen, decir, me dio como que no. Sí, sí. Y sí. Bueno, el porto es eso, ¿no? No tiene aguardiente, pero tiene alcohol vínico. Ujú. Que el alcohol vínico es justamente el alcohol, la fermentación Claro. de ahí sale el alcohol. ¿Y qué hacen? ¿Por qué son los vinos licorosos? En muchos de los casos son dulces. Porque normalmente, si vos dejás a la uva en una temperatura, en un desarrollo normal de fermentación, cuando llega a los 14, 15 grados, ya las levaduras mueren. O sea, Claro. empiezan a comer el azúcar, llegan Claro. como máximo a los 14 o 15 grados y ya niveles más altos de alcohol las matan a las levaduras. Claro. Entonces, lo que se hace para poder lograr vinos con un mayor nivel de alcohol y por tanto un poco mayor de nivel de dulzura, se apaga la fermentación. Se le apaga la fermentación. ¿Qué haces? Cuando la tenés a 11, 12 grados, por ejemplo, la fermentación, Sí. le agregás alcohol vínico. Que te Ajá. comentaba. Entonces le elevás Claro. a 16, tenor. 17, 18 grados. Claro. ¿Qué pasa con eso? En ese caso, mata todas las levaduras. Y hay toda una parte de azúcar que quedó residual quedó. y que es la que vos después vas a sentir, ¿no? Claro. Así que bueno, se imaginan que Mirá. es amplísima la cantidad de posibilidades que tenemos que ni siquiera de repente conocemos. Ahora vos me decís, che, bueno, voy a arrancar por un vino de este tipo, por un Jerez, y nunca tomaste vino, y no estoy seguro de que te vaya a gustar. Claro. Porque normalmente Claro. tiene en algunos casos un proceso oxidativo Sí, sí. que puede llevarte a que no sea el que más te gusta. Y seguimos, muchachos, no sé, háganme ustedes las preguntas en Yo ese te sentido. yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué son los taninos redondos? Bueno, otra vez me tengo que meter en el tema de la técnica esa que no quería. Yo te dije, una de las primeras Claro, cosas que ¿sabes? dije, no quiero hablar de polimerización, pero lo Claro, voy a hacer, porque ¿sabes es fácil, haciéndolo Pero fácil. ¿sabés qué pasa? Cuando la gente compra la botella de vino, le pasa con todos los productos que compras, no lees casi nada. Ya sabes a cuál vas y te lo llevas. Pero el día que te pones a leer, caes en la cuenta de que no entendés de qué te están ¿Para qué lo hablando, pusieron? para qué sirve, y papá. Entonces, por ejemplo, este que tú me trajiste a mí dice color rojo intenso, estoy hablando de un Tanat de Santa Rosa, color rojo intenso con reflejos violáceos, estamos hablando del color. Exacto. Aromas a frutos rojos maduros, hasta ahí vamos entendiendo bien, y tabaco, perfecto. En boca se presenta equilibrado, quiere decir que no te hace explotar ni pasa inadvertido, No ¿no? despunta ninguna, ni la acidez, ni el alcohol, ni la astringencia. Exactamente. Nada despunta. Taninos redondos, dulces y al final prolongado. Después dice ideal para acompañar con, que eso lo vamos a dejar aparte. Ahí está, te cuento. ¿Qué es eso de los taninos ¿Qué es eso de los taninos redondos? redondos? Todo esto que vos describiste en Sí. alguna instancia, vamos a hacer acá una muestra de cata, ¿no? Porque todo Sí. eso que vos fuiste mostrando son las diferentes partes de la cata del vino. Exacto. La parte visual, la parte olfativa, la parte de boca. Exacto. Diferentes partes de la cata del vino. Exacto. La parte de piel fundamentalmente, aunque Sí. también pueden haber en la semilla, pero también en la piel, que cuando vos haces una primera extracción de esos taninos, Sí. son muy ásperos, son muy groserotes, son muy son los que generan esa astringencia tan grande que nosotros entendemos percibimos en una primera Son instancia. moléculas, según la Real Academia Española. Ahí está. Son moléculas complejas, Ahí está. conformadas por, y ahí ya entramos otra vez a no entender nada, entonces quedémonos con que son moléculas. Pero mirá lo interesante de esto, ¿por qué Sí. redondo y por qué entonces el efecto de la madera y todas esas Sí. cosas? Cuando vos extraes los taninos, esas moléculas son individuales. Claro. Y ahí de ahí su aspereza. Están los taninos solos dando vuelta por ahí, individuales, y son ásperos. Cuando se empiezan a combinar esos taninos, Empiezan a perder empiezan aspereza. perder aspereza, a redondearse. Ajá. Entonces, ese proceso se llama polimerización, que es Ajá. la unión de un tanino con otro y después con otro y después con otro, entonces generando a través de lo Son que reacciones llama- químicas, ¿no? reacciones químicas que Bien. lo llama, eso se produce por la microoxigenación. Bien. Entonces después comentaremos, porque es muy interesante de saber, bueno, ¿por qué se hace? ¿Por qué un vino en madera mejora? ¿Solamente por el gusto de la madera? No, también por la microoxigenación, que yo Ajá. les comentaba. Entonces va permitiendo que esos taninos se vayan combinando, se vayan juntando,
mediante este proceso que yo les comentaba, y cada vez son más redondos. Entonces, ¿por qué un vino de 5 años que está preparado para la guarda es mejor que uno de 1 año? Porque los taninos están más combinados y ahí sale la redondez de la que hablabas. Mira vos. ¿Ah? Y en los efectos del paladar, ¿cuál sería la diferencia de que tenga o no tenga? Los más taninos, menos taninos, más madera, menos... El principal elemento que te muestra si algo es más o menos tánico es la astringencia. La astringencia es eso, ¿viste? Cuando tomás el te queda té, áspero. te queda áspero cuando vos lo sentís en los dientes Ajá. abajo, como una sensación de aspereza que se te Ajá. seca la boca. Ajá. La clásica esa que normalmente Sí. se toma el té. Bueno, eso es una sensación que se siente, valga la redundancia, justamente con los taninos. Sobre todo cuando esos taninos están, como te decía, en una primera instancia muy, muy marcados. Cuando se van combinando, ya dejás esa sensación de astringencia y de sequedad pasa a ser una sensación de untuosidad, de sedosidad. Estela de Frutos, que yo creo que la he citado, Sí. y creo que les había comentado que ella es muy defensora de la tradición, ¿no? Entonces decía, gracias a la lija existe el terciopelo. Gracias Claro. a que existían los vinos lija, Claro. la tradición fue permitiendo que exista después, hoy en día, los vinos aterciopelados que pasan por ese proceso. Dijiste vinos lija, ¿a qué se le conoce? Ojo. Comúnmente vino lija es un vino berreta. Por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Claro, es un... A ver, en el léxico general En el léxico, que vino sí. lija es un vino berreta. Sí, sí, sí. ¿No? ¿A qué obedece eso? Te Bueno, raspa la garganta. que te raspa la eso. garganta. A que tiene justamente... A que tiene eso que decías no vos. tiene un proceso Ajá. de vinificación o de guarda donde esos taninos se hayan trabajado de manera tal que en lugar de rasparte te resulte una sensación agradable Por a eso es la más boca. barato. Por supuesto, sí, sí. Porque Igual, tiene un proceso más reducido, menos tiempo. de nuevo, viste que yo siempre digo no etiquetemos, ¿no? Porque pueden haber vinos muy astringentes, muy fuertes en ese sentido, que son todo un símbolo y que realmente son vinos muy, muy buenos. No, está bien. Pero Yo me porque se refería al buscó. comúnmente se dice vino lija. El vino lija es un el vino barato. Todos entendemos como el vino lija, un vino barato que Exacto. te arranca. Pero y bueno. tiene que ver con el tiempo de proceso de determinado el vino. Eso es uno de los motivos, pero otro tiene que ver también con la calidad de la uva que La estás calidad de la metiendo, uva, claro. con que vos estés metiendo, con el proceso de vinificación. El vino de mesa se vinifica de una manera y el vino de BCP se vinifica de otra. Ajá. Entonces, una cosa es, por decírtelo de una manera más o menos sencilla para que todos lo entendamos, una cosa es que exprimamos las uvas y otra cosa es que exprimamos el orujo, por decirte, ¿entendés? Claro. Las semillas, todo eso, lo que va a salir de ahí, por eso la famosa primera prensada, segunda prensada, ¿no? ¿Viste que lo que va a salir de la primera prensada de ese vino es de mucho mayor calidad que lo que va a salir en la cuarta, ya no va a tener más nada que sacar. ¿Qué ¿entendés? quiere decir, perdón, Esteban, Dale. vino sub 30? Está en la categoría, a ver, ese es el Eso es un vino joven. Eso es ese que se bien. considera Bien. un vino joven ahí, ¿no? Es como la categoría seguro. de los Acércate más al micrófono. que perdón. Está Sí, como sí, si sí, estuviera sí. tomando vino. Y otro de las clasificaciones, ahora vamos un poco más a la que todos conocemos, que no por eso son menos importantes, a pesar de que no todo el mundo la tiene claro, es las diferentes cepas o la intensidad de las diferentes cepas que hacen que un vino sea más liviano o menos liviano. Un vino tinto, por ejemplo. Vos no podés dividir solamente entre tintos y blancos. Dividís un vino tinto. El vino tinto, así como tal, puede ser un vino muy, muy intenso, como es el Tanat de Fernando, o puede ser un vino bastante más, con menos intensidad, más más bebible para aquellas personas que no les guste tanta intensidad, como por ejemplo es el Merlot. Como el tuyo. Como el Merlot, como el de Esteban. Un Pinot Noir. El Pinot Noir es el Pinot Noir es el vino más parecido al blanco, ¿no? Incluso hasta tiene un nivel de acidez, que es muy parecido al del blanco, que incluso hasta hay copas. Yo me moría el día que fuimos a una clase de copas, y en función de las diferentes copas que te daban, los vinos sabían diferente, no podías creerlo. Ya no estamos hablando acá que compares el vaso de requesón con la copa de cristal. No, eso está. Copas iguales de mismo material, pero de altos distintos.
grosores distintos. bocas distintas. Por ejemplo, en este caso que yo te estaba contando, el Pinot Noir es un vino que se caracteriza por su acidez. Y eso no es un defecto para nada. Es un vino muy bueno. Y se caracteriza por su... Es el vino insignia de Borgoña, ¿no? El Pinot Noir. Y hay gente que se piensa que Borgoña es una cepa, ojo. Borgoña es una zona de Francia caracterizada donde se planta fundamentalmente Chardonnay y Pinot Noir. Pero el Pinot Noir es un vino ácido. La copa para tomar Pinot Noir tiene la boca más angosta que las otras. ¿Por qué? Porque pretenden que la gota de vino te caiga en el medio de la lengua para que no se te esparza inmediatamente por todos los costados de la lengua, que es donde vos vas a percibir la acidez. ¿Saben qué? Después cuando hagan la prueba, creo que el otro día lo hicimos contigo, sí. Que vos tomás y cuando el vino te empieza a tocar esta parte del costado de la lengua, la mandíbula, pero las partes laterales de la lengua, es ahí que percibís la acidez del vino. Claro. Si vos cuando mandás el vino para adentro no cuidás eso y el vino ataca la boca de manera regular, uniforme, una de las cosas que podés percibir primero es la acidez y puede no gustarte. ¿Entendés? En cambio, lo que procuran esta gente con este tipo de copas es que vos vayas teniendo una evolución hacia la acidez en un tiempo razonable y no sea la primera. Te digo, no da ni para seguir hablando luego de este tema, pero te digo hasta qué punto hay cuidados en si influirá la temperatura del vino, por ejemplo, cuando lo servimos, cuando estamos hablando de que hasta las copas hacen que tu experiencia sea diferente. Escuchándote, recuerdo la columna anterior, que fue la primera, cuando vos dijiste, cuando empecé a estudiar todo este universo, me di cuenta lo poquito que sabía hasta entonces. Nadie sabe nada. Y uno escuchándote dice lo mismo. Quiero leerle, tenemos que redondear, ¿no? Dale. Pero quiero leerte un mensaje que llegó recién de Paulo, que dice, buen programa, dice, tendrían que regalar algún vino, che, podemos hacer un día un sorteo entre los oyentes. Vamos a hacerlo. Y dice él, consulta, entendí bien, dice, si a un vino lija, lo dejo reposar un año. Dice, ¿me queda más refinado? No, es una lija vieja. No, claro, no. Claramente no. No, estamos hablando del proceso en el que hasta que se envasa. Exactamente. Después que vos lo tenés, no tenés suerte. Hay que ver por qué es lija ese vino. Si el vino es lija, porque justamente es un vino muy tánico y muy joven, que con el lija, a ver, no quiero encasillarme pero para en que eso. se entienda. Para que se entienda, mira, sí. Si es porque, bueno, es un vino muy joven, donde que se espera que evolucione con los años, sí. Entonces va a ser un muy buen vino dentro de un montón de años, pero hoy en día es un vino con mayor astringencia. Si el vino es malo, dentro de un tiempo va a ser un vino malo viejo. Claro. ¿Tá? Esa sería claro. el resumen. Bien. Tanto breve, ¿no? Para desarrollar en otro momento. Tanto el tinto como el clarete como el blanco, ¿siempre se tienen que tomar fresco o hay alguno que se puede tomar natural? No, bueno, me haces acordar al clásico de la Andricina cuando decía, che, no me vengan con eso de que el vino tinto se toma natural. Una cosa es natural de cava y otra cosa es natural de bodega de baúl de auto en el Chaco al 31 de diciembre. Claro. Eso es una leyenda urbana. El vino tinto se tiene que tomar a grandes rasgos, 18 a 20 grados, bien. El vino rosado de 12 a 14 bien. Y el vino blanco de 6 a 8, más o menos. O sea que después el blanco es el que pasándolo a algo simple, a la heladera puede ir el blanco. Tiene que ir a la heladera el vino blanco. Los otros dos no. El tinto definitivamente rosado, no. El vino rosado, y el rosado también. Si no llegás a esa temperatura. Sí, depende si es un rosado, por ejemplo el blanco, si es un blanco más joven o es un blanco con más cuerpo. Entonces con más cuerpo se va tomando con un poco más de temperatura. El tinto definitivamente no. A la heladera no. Menos de 16 grados. Por eso, a la heladera no. Y capaz que lo pones, y sí, pero bueno, depende de la temperatura. Bueno, está bien, depende. Si vos estás a 20 en verano, grados, 30 grados, lo metés un poquito en la heladera. Había alguien que decía, el vino blanco se saca 10 minutos antes de la heladera y el vino tinto se pone 10 minutos antes. Bien, es una muy buena recomendación como para redondear. Rubén Esponcio, querido, gracias por venir. Un placer, nos vemos en 15 días entonces. Sí, señor. Abrazo. Bueno, si la foto hubiera sido hace 5 minutos, sí. Le íbamos ganando a los 15 minutos a Francia 5-3. ¿Y ahora? ¿Cómo estamos? Estamos perdiendo 10-5. ¿Qué
para nosotros, la verdad que no entendemos sí, nada, no no, tenemos ni idea si está ¿sabés parejo qué? o no está parejo. No, está ¿Qué? ¿Está está parejo? parejo excepto en el momento de las definiciones, que es lo que nos pasa siempre a los uruguayos. Hasta acá también. Íbamos ganando 5-3 Sí. y tuvimos un penal a favor. Viste que el penal hay que meter la pelota Sí, y lo entre erró. esos dos palos enormes. Sí. Y la pasó 15 metros para la izquierda. Bueno, che, se patea de muy lejos. No, pero ellos también patean de muy lejos y ya metieron 3. Bueno, Ahí está la Fer, diferencia. Ahí va está la diferencia. 10-5. Muy bueno los puntos que se hacen en la cancha son try, ¿verdad? El try de Uruguay fue muy bueno. Muy bueno. La verdad, dio gusto verlo. Pero claro, los franceses son los franceses. Hicieron un try, nos empataron, hicieron un penal, nos pasaron por 6 puntos. Bueno, muy bien, hacemos la pausa y ya venimos. Sí, señor. ¿Destapó? ¿O lo ¿Sí? llevo? ¿Vos qué decís? No, tenemos que manejar. Bueno, nosotros no podemos manejar ni... No. Una de las recomendaciones que me hicieron es que Fernando no lo destape, porque si no tenemos problema con la hija después. Que se lo tome en la casa. No, mientras sea con la hija, no pasa nada. El problema es que si no llega a tener problema con alguien más. Señor, a las 4 de la tarde, 17 minutos. Repetimos, Francia le está ganando a Uruguay 10-5 cuando van 14 minutos del primer tiempo. No sé, ¿vos sabés algo de rugby? ¿Cuántos tiempos son? No tengo una menor idea. Perfecto. Yo sé que Lo que Son sé dos de rugby tiempos. lo aprendí de vos ahora mientras te escuchaba. La pausa y venimos. tree in the summer